La obediencia es la clave de la bendición. ¿Quiere usted que le vaya bien en esta vida? Sea obediente a los mandamientos de Dios. ¿Quiere usted recibir bendición como cristiano? ¿Quiere usted adquirir inteligencia y sabiduría? La verdadera inteligencia y la sabiduría se encuentra en obedecer al Señor. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Cuando somos obedientes, somos inteligentes, porque el Señor es sabio. En sus mandamientos Él ha dejado la clave, el secreto para que el ser humano sea feliz, próspero y bendecido. Le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 11, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Ustedes escogen. La bendición si oyen los mandamientos de Jehová y los ponen por obra. Y la maldición si no oyen los mandamientos y se apartan de sus caminos y van en pos de otros dioses. De la misma forma, hoy seguimos recibiendo la bendición de Dios si somos obedientes y la maldición si somos desobedientes. El problema es que ninguno de nosotros puede ser 100% obediente a los mandamientos. Vea usted los 10 mandamientos. No matarás. No hay ninguno de nosotros que lo cumpla a la perfección. Y usted dirá, ¿cómo así si yo nunca he matado a nadie? Pero Jesús dice que la raíz del asesinato es la ira, es el enojo. Con solo que alguien se enoje contra su hermano, ya es tan culpable como el peor de los asesinos. Entonces nos damos cuenta que ese 6º mandamiento ninguno de nosotros lo podemos cumplir. Por ejemplo, el mandamiento de no mentir. ¿Cuántos de nosotros somos exagerados o decimos mentiritas piadosas, como llamamos mentiritas blancas, verdades a medias? No somos sinceros, ocultamos parte de la verdad y ya somos culpables, como el peor de los engañadores o estafadores o mentirosos. Cuando Jesús habla del adulterio, que es otro de los mandamientos, dice que con solo que miremos, con solo que en nuestro corazón o nuestra mente entretengamos pensamientos de lujuria o de adulterio, pensamientos impropios, impuros, ya somos culpables como el peor de los adúlteros. Por lo tanto, ¿quién aquí puede decir que está libre de maldición porque ha obedecido los mandamientos? Sigue siendo cierto que la obediencia es la clave de la bendición. El problema es que no podemos los seres humanos ser obedientes. ¿Y por qué no podemos? ¿Que acaso Dios nos hizo imperfectos? No, no es así. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo capaces de obedecer. El problema es que el ser humano se apartó de Dios. A partir de Adán y Eva, el ser humano cayó, su naturaleza quedó caída. Y la naturaleza humana quedó permanentemente afectada por el pecado. En su totalidad, los pensamientos, las emociones, el cuerpo, la mente, el ser humano en su totalidad, afectado por el gen del pecado. A partir de Adán y Eva, toda la raza humana, todas las generaciones golpeadas por el pecado. Y eso nos hizo incapaces de obedecer a un Dios santo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia, lo vemos en el pueblo de Israel y lo vemos en nuestras propias vidas sin ir tan lejos. ¿Quién de nosotros puede pasar una semana sin pecar? ¿Quién de nosotros puede pasar un día? ¿Quién puede decir yo paso 1 hora todos los días sin pecar? Si le fallamos al Señor hasta con el pensamiento. Le fallamos de acción, le fallamos de omisión, le fallamos de 1000 maneras. ¿Sabe el único que nunca pecó? Ni con sus palabras, ni con sus pensamientos, ni con sus acciones. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave de la bendición. Este video te dice, en primer lugar, que la obediencia es la clave de la bendición. En segundo lugar, que ninguno de nosotros puede ser obediente. Por lo tanto, la maldición está sobre nuestra vida. Pero en tercer lugar, Cristo Jesús sí fue obediente al Padre en todo momento. La Biblia dice que Él se humilló, despojándose de su gloria celestial. Él tomó una naturaleza humana para representarnos a los seres humanos. Él vino a este mundo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo, al adquirir un cuerpo humano y nacer de la Virgen María, Él se sometió a la ley como que si fuera un hombre sujeto a los 10 mandamientos. Lo que pasa es que Él sí tuvo éxito. Lo que Adán no pudo lograr, lo que Israel no pudo lograr,
Jesucristo sí lo logró. Él nunca pecó, Él siempre agradó a su Padre Celestial, Él siempre cumplió los mandamientos. En cierta ocasión Él le dijo a sus detractores: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Y nadie osó responderle, nadie le podía hallar algo en que lo podían acusar. El Señor Jesús dice que nunca pecó ni hubo engaño en su boca. De manera que esa vida perfecta de Jesús, esa obediencia perfecta es la clave de la bendición. Ahora mire lo que pasa en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que por creer en Jesús, es decir, por fe, yo recibo la bendición de la perfecta obediencia. Sigue siendo cierto que la obediencia es la clave de la bendición y que por medio de la obediencia me es quitada la maldición. Solo que no es mi obediencia. Yo soy bendecido, yo soy salvo, yo soy librado de la maldición por la obediencia de otro, y ese es Jesucristo. El Evangelio son las buenas noticias que por medio de tu fe en Jesucristo puedes recibir la bendición de la perfecta obediencia de Jesús. Eso se llama que Cristo te justifica, es decir, te atribuye su justicia perfecta. Él en la cruz paga por tus pecados, en la cruz lleva la ira de Dios, en la cruz se lleva toda la maldición que había sobre nosotros. Y en ese mismo momento que tú pones tu fe en Él, se da ese intercambio. Él se lleva la maldición y te otorga la bendición. Ahora, delante de Dios, tú te presentas confiadamente, como que si siempre hubieras obedecido todos los mandamientos. ¿Cómo te sientes de bien cuando has podido tener victoria sobre el pecado? Nos sentimos bien, pero nuestra fe no debe de estar puesta en nuestras obras, porque en realidad nuestra obediencia es imperfecta. Podemos por un tiempo tener victoria, pero le fallamos tarde o temprano al Señor. Pero la obediencia de Cristo es 100% perfecta. Nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios como hijos de Él, debe estar basada únicamente en la confianza en la justicia de Cristo y en su sacrificio en la cruz. Ahí el cristiano tiene seguridad. Ahí el cristiano puede descansar tranquilo, sabiendo que goza de la bendición y no de la maldición. Ahí el cristiano se puede acercar confiadamente al trono de la gracia. Confiemos solamente en Jesucristo para salvación. Adorémoslo, pues Él se ha llevado toda maldición. Y ahora, ya en Cristo, hemos sido regenerados. Hemos nacido de nuevo. Él nos ha dado un nuevo corazón. Nos da el Espíritu Santo y la palabra. Nos da el poder de Dios para que ahora sí podamos comenzar a obedecer los mandamientos, pero ya no para ganar la bendición, sino porque ya nos dio la bendición. Ahora obedecemos los mandamientos por amor. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos del Señor no son cargosos ni gravosos para los hijos de Dios, porque amamos cada vez más a Dios, amamos cada vez más su palabra, aborrecemos cada vez más el pecado. Y quiero decirte que si tú anhelas la bendición de Dios, la puedes recibir, número uno, solamente a través de Cristo, entregándole tu vida a Él. Y número dos, ya en Cristo, dándole la espalda al pecado, poniéndote a cuentas con Dios, obedeciendo al Señor. Acuérdense que Dios al que ama, disciplina. Puede ser que ya seas salvo y perdonado de tus pecados, pero Dios no te puede bendecir porque te estaría haciendo un daño, porque no has abandonado el pecado en tu vida y en tu corazón. Hay ídolos todavía, tras los cuales tú te apartas, y el Señor quiere corregir eso. Por eso, volvemos al principio de este video. La obediencia es la clave de la bendición. Cristo nos regala esa obediencia perfecta suya, y también con su Espíritu nos la va impartiendo para que tengamos cada vez más victoria en todos nuestros asuntos. Ríndele al Señor tus áreas débiles y permite que la bendición alcance tu vida.